Buenos días, agradeciendo su permanencia en este ciclo de conferencias COVID organizado por la Facultad de Odontología. Hoy tenemos el gusto en esta segunda sesión de que nos acompañe la doctora Carmen García Peña. Ella es médica con especialidad en medicina familiar y maestría en ciencias médicas por parte de la UNAM. Cuenta con un doctorado en salud pública y envejecimiento en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. Es investigadora F por el Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI de CONACYT de nivel 3, así como miembro de la Academia Nacional de Medicina y Academia de Medicina de Estados Unidos. Asimismo, es vocal del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas CONASEM. Sus líneas de investigación son envejecimiento, depresión y fragilidad, así como los modelos de atención en salud, entre otras. Cuenta con más de 80 publicaciones en revistas de reconocimiento internacional y diversos libros de texto y capítulos de libro. Ha desempeñado diferentes cargos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como la jefatura de la Unidad de Atención Médica, dependiente de la Dirección de Prestaciones Médicas y de la jefatura de la Unidad de Investigación Epidemiológica en Envejecimiento. Jefa del Departamento de Investigaciones en Políticas de Salud en el Hospital Infantil Federico Gómez y actualmente es la directora de investigación del Instituto Nacional de Geriatría. La doctora hoy nos va a compartir un tema muy interesante que es la atención primaria, la persona adulta mayor y la pandemia de la enfermedad COVID-19. Sabemos que la atención primaria es muy importante para atender la pandemia y que ante todo se debe de preservar la capacidad funcional en eventos adversos. La edad, la multicomorbilidad y los determinantes sociales son claves en los efectos deleterios de la pandemia en personas adultas mayores. Doctora, le agradecemos su participación y le dejo para que continúe con su plática. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, doctor. Yo quisiera empezar primero por agradecer a la doctora Leiva Huerta por su amable invitación. Es un gusto estar aquí. También quiero agradecer precisamente al doctor Cruz Herbert y al doctor Sánchez García que me invitaron a participar en este ciclo de conferencias. Vamos a empezar la presentación. Y bueno, tenemos ahí en la pantalla la presentación. Yo quisiera primero comentarles que he estructurado esta sesión con estos subtemas. Vamos a hablar un poquito de lo que es atención primaria, un poco de la situación de envejecimiento en México, cuáles son los principios que deben guiar la atención de la persona adulta mayor y vamos a vincular esto con la situación de la enfermedad COVID y los efectos en las personas adultas mayores para después al final tener algunas conclusiones. Así que lo primero sería entonces comenzar por definir qué es la atención primaria y cuál es su rol en los sistemas de salud. Y yo les diría que las definiciones han pasado por muchas etapas, desde una primera etapa preliminar en donde se hablaba de atención primaria como el número limitado de servicios para afrontar algunos de los desafíos más prevalentes. Pero esta definición ha ido cambiando y se ha ido transformando. Esta más reciente de la atención primaria desde el punto de vista de Alma Ata, que la define como la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, que es más bien, se entiende más bien como una estrategia de organización de los sistemas. Pero el enfoque que está prevaleciendo actualmente es el enfoque de salud y derechos humanos. Es decir, entender a la salud como un derecho humano y además destacar la necesidad de afrontar los determinantes sociales y políticos de la salud. Es más bien, o debe ser más bien, una filosofía que impregne el sector salud social y de salud, por supuesto. Así que partamos del hecho de que la atención primaria a la salud salva vidas. Algunas de sus características más importantes es que la APS cubre o conoce el 80% de las necesidades de salud de las personas, debe ser eficiente, debe ofrecer buena calidad-precio, es un principio o un elemento esencial si queremos lograr cobertura universal de salud. No podemos entender la universalización de la salud sin contar con un sistema de atención primaria a la salud. Pero hay también unos datos interesantes que vale la pena resaltar. Por ejemplo, tenemos que saber o tener en cuenta que 5 millones de personas en el mundo mueren anualmente por la mala calidad de los cuidados de salud.
que un 50% de la población en el mundo no puede acceder a un sistema de salud esencial y 6 millones de niños menores de 5 años mueren cada año en el mundo. Y lo que es, digamos, impresionante es que hay 2.200 billonarios en el mundo y de eso, de ese total de billonarios, el 1% del impuesto que podría derivarse sobre las ganancias de estas personas permitiría salud universal en el mundo. Así que esto nos sienta las bases de la plática del día de hoy. Algunas cosas relacionadas con el tema de envejecimiento, yo creo que ya todos sabemos que México está viviendo una transición demográfica más que evidente. Lo que es importante señalar es que el periodo de transición de una tasa de envejecimiento del 7 al 14%, el 14% es la cifra considerada como país envejecido, ha sido muy diferente en distintos países del mundo. Por ejemplo, en Francia, en Suecia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, pues ha tomado esta transición del 7 al 14 más de 40 años. Por ejemplo, Francia tomó 115 años. Pero para el caso de países en desarrollo o en vías de desarrollo ha tomado muchísimo menos tiempo. México específicamente tardará 28 años de transitar entre estas dos cifras, entre el 2011 y 2030. Japón tardó 24, Corea, Singapur, China, menos de 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el envejecimiento ha sido lento en Europa y Estados Unidos, y el envejecimiento ha sido un proceso muy rápido en Japón y México, por ejemplo. Y habría que decir que Japón ha tomado las medidas contra el proceso de envejecimiento sin tener suficiente tiempo, a diferencia de México, en el que hemos tardado un poco más de tiempo en entender este proceso, y además tenemos que asumir que el envejecimiento avanzará muy, muy rápido en México. De hecho, es un hecho ineludible que México está envejeciendo. Las cifras de INEGI del 2019 nos daban aproximadamente 126 millones de personas, y de esas casi 14 millones de personas son mayores de 60 años, más o menos el 11% de la población nacional. Y este porcentaje es ya mayor que las personas de 5 años o menos, que están más o menos en 10.4. Es decir, las personas de 60 años o más ya superan a los niños de 5 años o menos en México. Y en términos de situación de salud, ¿qué podemos decir con el envejecimiento? Por supuesto, la situación en sí misma no representa un problema como tal, y de hecho es incorrecto mencionarlo de esa forma. La mayor parte de nosotros, si tenemos suficiente suerte, envejeceremos y llegaremos a edades avanzadas. El problema es la discapacidad asociada. Y en esta tabla podemos analizar el porcentaje de años de vida saludables perdidos, distribuidos según la contribución de discapacidad y la contribución a muerte prematura por causa en personas de 60 años y más. Y ustedes pueden ver ahí claramente que las tres primeras causas, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica, ocupan lugares importantes tanto en años perdidos por muerte prematura en 60 y más, como años vividos con discapacidad. Tres causas que tienen que ver directamente con estilos de vida. También tenemos en cuarto lugar, de manera muy importante, los trastornos de órganos de los sentidos, que ocupan prácticamente el total de la barra en años vividos con discapacidad y se refieren a situaciones de índole sensorial, agudeza visual y auditiva, dos cuestiones que podrían ser fácilmente solucionables con un sistema de salud de atención primaria sólido. Así que gran parte de la carga de enfermedad, de hecho estas 25 causas ocupan un poco más del 40% de razón de años de vida saludables perdidos en la población envejecida. Y bueno, la otra perspectiva no solamente es verlo desde el punto de vista de enfermedad, sino desde el punto de vista de discapacidad, que es más importante. Esta gráfica compara datos de diferentes países que tienen encuestas longitudinales de envejecimiento: China, México, España, Costa Rica, Sudáfrica, Estados Unidos, Indonesia y Holanda. Y México ocupa la prevalencia de discapacidad más alta, es la línea
amarilla en ambos lados, tanto para mujeres como para hombres, y es el país que tiene más alta prevalencia de discapacidad. Pero no solamente eso, la raya punteada roja corresponde a Holanda, y a la edad de 85 años, los holandeses tienen 20 puntos menos de discapacidad que los mexicanos. Es decir, tenemos una carga de discapacidad muy importante en la población de 60 años y más, tanto para hombres como para mujeres, un poco más en el caso de las mujeres. Y bueno, si nosotros vemos los datos de dependencia funcional y deterioro cognitivo, en esta gráfica de barras que presenta una clasificación conjunta tanto de dependencia funcional como de deterioro cognitivo, podemos ver que más o menos el 85% no tiene dependencia por actividades básicas de la vida diaria. Entendidas estas actividades básicas de la vida diaria como ser capaz de comer por sí mismo, de bañarse, de ir al baño, de moverse alrededor del cuarto, de ser finalmente autónomo. Más o menos el 85%, pero lo que habría que señalar es que a pesar de que este 85% no tiene dependencia por actividades básicas de la vida diaria, ya hay un cierto porcentaje de deterioro cognitivo leve y grave que no ha llegado a tener dependencia por estas actividades básicas. Un 7.7% tiene dependencia leve, combinado con un porcentaje también de deterioro cognitivo leve y deterioro cognitivo grave, y cerca del 7% tiene dependencia grave, acompañado además de deterioro leve y grave desde el punto de vista cognitivo. Y bueno, en términos de cuidados, si estamos viendo que hay un porcentaje importante en el país, más o menos podríamos decir que el 14%, datos derivados del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, en NACEM, que es el estudio longitudinal de envejecimiento mexicano, y más o menos encontramos este 14% de adultos mayores con dependencia, y de ese 14%, unos 2 millones tienen dependencia leve y 894,000 tienen dependencia severa. Pero otra condición importante en términos del sistema social y de cuidado, del sistema de atención primaria, es que, bueno, un 41% son adultos mayores dependientes que tienen algún cuidador, pero un 60%, inclusive aquellos que tienen dependencia severa, no tienen quien los cuide. No hay un sistema de cuidado nacional que dependa del Estado formalmente establecido, y el cuidado depende generalmente de la familia. Bueno, pues estos adultos mayores, este 60%, no tiene quien los cuide, a pesar de estar en condiciones severas de dependencia. Y bueno, con este contexto, por un lado, de atención primaria y por el otro lado de envejecimiento y de sus condiciones demográficas y de salud, creo que es importante que nos detengamos un momento en analizar el concepto de envejecimiento y distinguirlo del concepto de vejez. ¿Qué entendemos por envejecimiento? Pues este proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida. Quiere decir que envejecemos a partir del momento mismo que nacemos. Y este proceso gradual conlleva cambios de toda índole, biológicos, fisiológicos, psicosociales, funcionales, de diferentes consecuencias. Y lo que es importante entender es que estas consecuencias se asocian con interacciones que son dinámicas y permanentes entre la persona y su medio, sus circunstancias, el medio ambiente, la sociedad en sí misma. Envejecemos dependiendo de esta calidad y tipo de interacciones de nosotros mismos con el medio. Y el concepto de vejez, por otro lado, hay que entenderlo como una construcción social en la última etapa de la vida que define normas, funciones y responsabilidades que caben esperar de una persona mayor. Es decir, es un concepto social. Cada sociedad tiene una construcción social diferente de lo que es vejez. El estigma, la discriminación, los valores que damos al envejecer, si es negativo, si es positivo, si es malo, si es un proceso deleterio, tienen que ver con esta construcción social y hay que tenerlos en cuenta para la discusión. Bueno, dos elementos, dos conceptos son muy importantes que toquemos. Más allá de la enfermedad,
lo que importa en una persona que envejece es la capacidad funcional. Este concepto ha sido realmente puesto en la mesa de la discusión desde el Informe Mundial sobre Envejecimiento y Salud de la OMS en 2015, y es importante que lo tengamos como guía para pensar en salud en la persona adulta mayor. ¿Qué es la capacidad funcional? Bueno, pues comprende los atributos relacionados con la salud que permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. Todos esos atributos es la funcionalidad. Tenemos que trabajar en función o con la mira en funcionalidad más que en otra cosa. Una parte importante de la capacidad funcional, entonces, es la capacidad intrínseca, que es un concepto abstracto, es un constructo compuesto de todas las capacidades físicas y mentales con las que un individuo cuenta. En esta imagen están presentadas ahí todas esas dimensiones. La capacidad intrínseca incluye cognición, movilidad, capacidad sensorial, vitalidad, aspectos psicológicos, y cada una de estas dimensiones tiene variables. Por ejemplo, la sensorial, visión y audición, en movilidad, balance, fuerza muscular, equilibrio. Y este es un esquema de trabajo en términos de las dimensiones por las que tenemos que abogar. Y bueno, esta capacidad intrínseca está presentada ahí en esta gráfica en 3 trayectorias, que por supuesto todos queremos envejecer con una trayectoria óptima. La capacidad intrínseca permanece hasta el final de la vida, que es la línea azul, la línea A, y morimos de repente en la cama sin un periodo de enfermedad previo. Eso es lo que quisiéramos. Hay una posibilidad de trayectoria que le llamamos trayectoria interrumpida, la B, que de pronto puede aparecer un acontecimiento que provoca disminución de la capacidad seguido de cierta recuperación, y la que nadie quisiera, esta trayectoria de deterioro, en donde la capacidad intrínseca disminuye progresivamente de manera constante hasta la muerte. Y bueno, en este contexto de capacidad funcional y capacidad intrínseca, ¿qué es lo que deseamos o qué es lo que esperamos desde el punto de vista de atención integrada y atención primaria? Bueno, pues tenemos que centrarnos en esta capacidad funcional y en esta capacidad intrínseca. Y habría que considerar que más o menos el 70% de las personas adultas mayores no tiene disminución de la capacidad intrínseca, y lo que va a requerir son intervenciones basadas en evidencia para mantener esa capacidad intrínseca. Un 20% puede tener disminución de la capacidad intrínseca sin repercusión funcional y necesitará intervenciones para recuperar esta capacidad intrínseca, y otro por ciento tendrá repercusión funcional. Y ahí necesitaremos las intervenciones ICOP, que es precisamente las siglas en inglés de atención integrada para personas mayores, para mantener y recuperar la capacidad funcional. Y un 10% lo que requerirá será una estrategia de cuidado a largo plazo, porque ya se encuentra en dependencia que no va a retornar, y estos cuidados a largo plazo tendrían que tener una base comunitaria. Y bueno, un poco resumiendo lo que es la atención integrada para personas mayores, son fundamentalmente directrices marcadas por la OMS para intervenciones comunitarias y de atención primaria, dirigidas para limitar el deterioro de la capacidad intrínseca. Si nos basáramos por lo menos en estos 6 bloques: mejorar la función musculoesquelética, la movilidad y la vitalidad, mantener funciones sensoriales, prevenir el deterioro cognitivo, abatir la depresión, hacer frente a problemas asociados a la edad como incontinencia urinaria, prevenir caídas y apoyar a los cuidadores, sería realmente una base muy importante de atención integral. En el borde de la lámina está la página, la aplicación de Google que se puede bajar, que es una aplicación creada precisamente por la OMS. Y bueno, en este contexto, ¿cómo vinculamos a la atención primaria, al proceso de envejecimiento, a la capacidad funcional, a la capacidad intrínseca, con esto enorme reto que nos ha de alguna forma tocado y afectado, yo podría decir trastornado en estos últimos meses? Bueno, en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué parece que la COVID, la enfermedad COVID-19,
afecta desproporcionadamente a las personas adultas mayores, fundamentalmente en su capacidad intrínseca y en su capacidad funcional. Bueno, ya hay un bloque de evidencia muy importante que habla de diferentes factores. Cambios en la diversidad de células T, inflamación, activación del inflamasoma y esta famosa tormenta de citoquinas que es la responsable de muchos de los síntomas, un sistema desregulado renina-angiotensina, cambios en el glicoma, edad biológica avanzada, cambios epigenéticos y inmunosenescencia. ¿Cuáles son las particularidades en las personas adultas mayores de esta enfermedad? Pues bueno, es un hecho que no podemos negar, que la enfermedad es más grave y más letal. Pero tenemos que tomar en cuenta que 69% de las personas mayores del mundo viven en Países Bajos y medios ingresos, y ese es un punto de preocupación. Y otros puntos de preocupación son que las personas mayores, que son cabezas de familia y cuidadores, están en grave riesgo, los residentes de instituciones de cuidados de largo plazo, los sistemas de salud que son débiles y poco accesibles a las personas mayores y la exclusión de personas mayores de las políticas públicas son algunos de los puntos que a nosotros, particularmente como Instituto Nacional de Geriatría, nos preocupan en el contexto de esta pandemia. Vamos a ver ahora una serie de datos que nos van a reflejar cuál es la situación de las personas adultas mayores en términos de COVID. Y yo hice una recolección de evidencia con algunas otras investigaciones que hemos hecho nosotros para probar algunas cosas. Por ejemplo, estos datos son de reciente presentación de la epidemia de lugares de China, fuera de Wuhan, y esta curva de Kaplan-Meier nos muestra el tiempo para hospitalización por COVID, comparado entre menores de 60 y mayores de 60. Y es evidente que los mayores de 60 requieren por un lado, tienen una más alta probabilidad de hospitalización y por otro lado, requieren más tiempo de hospitalización por COVID-19. Otra forma de ver estos datos son los datos presentados muy recientemente por el Reino Unido, en más de 20,000 casos de COVID, en donde comparan pacientes masculinos y femeninos, y la barra morada más morada son datos de personas fallecidas, la amarilla es de atención continua y la rosa intensa son pacientes que fueron dados de alta, comparado por grupos de edad en el eje. Y bueno, es evidente que la probabilidad de muerte empieza a aumentar a partir de los 50, 55 y la barra se hace más grande en los grupos de edad, por lo menos hasta los 85 años. Ya hay menos posibilidad de darse de alta, pero también hay un porcentaje importante que continúa en atención y que también es dado de alta, pero comparativamente con los grupos de menor edad, la mortalidad empieza en los grupos que ya les he comentado. ¿Qué características demográficas y epidemiológicas se han estudiado comparando a población de menos de 60 y menos de 60? Estos datos son de China y ya desde publicaciones recientes, digo recientes, entre marzo y abril, es evidente que en la población de mayor de 60 años, los porcentajes de hipertensión y diabetes, aún en la población china que tiene una carga diferente a la nuestra mexicana, aparecían como factores de asociación muy importantes. Y cabe señalar que los tiempos desde inicio de la enfermedad a la consulta no variaban mucho entre estos dos grupos de edad. En términos de presentación de síntomas y comorbilidades, prácticamente eh, la lámina del lado de síntomas presenta todas las posibilidades de síntomas que pueden ser presentados por COVID. Primero, la triada que ya conocemos de tos, fiebre y dificultad para respirar, que ocupan las frecuencias más altas. Pero hay otra serie de síntomas que han ido apareciendo, como fatiga, confusión, tos con secreción, con esputo, diarrea, náusea, dolor muscular, dolor en el pecho, dolor de cabeza, dolor abdominal, disfagia, dolor en articulaciones, escurrimiento nasal, tos con sangre, úlceras, convulsiones, presión en el pecho, linfadenopatía, dolor de oído, conjuntivitis, son más o menos el perfil de síntomas aunados a otros que vamos a mencionar, con la misma asociación de comorbilidades que ya mencionamos: enfermedad cardíaca, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica y asma.
Y bueno, es un hecho que recientemente se han ido asociando otra serie de síntomas que parecen también importantes y que son fundamentalmente asociados a la expresión de la enzima convertidora de angiotensina en el cerebro. Cefalea es uno. En datos de Alemania, por ejemplo, se aparece con mucha frecuencia cierta disfunción olfatoria gustativa. En China, la hiposmia, por ejemplo, aparecía en el 6% de los casos. En Italia, esta disfunción sensorial también se presentaba más o menos en el 19% de los casos. Ahora parece ser que la anosmia puede ser un síntoma temprano de COVID y que se asocian también datos neurológicos como estado de conciencia alterado, como encefalopatía tóxica metabólica, confusión, letargo, delirio, coma. Ciertos pacientes presentan encefalitis y convulsiones como representación neurológica del COVID, precisamente por esta afectación de la expresión de la enzima convertidora de angiotensina en el cerebro. Y bueno, ahora les quisiera presentar datos analizados por nosotros con base a los datos públicos de la Dirección General de Epidemiología que hemos analizado y que están en proceso de ser publicados. Y bueno, esta tabla presenta las razones de momios, las razones de riesgo para hospitalización. Es un hecho que los mayores de 75 tienen un riesgo, encontramos con un riesgo superior a otros grupos que va más o menos al cerca del 4%. Y todos estos datos son significativos desde el punto de vista estadístico, pero la combinación de comorbilidades es también un dato muy importante. Diabetes, hipertensión y obesidad presentan un riesgo de 1.85, diabetes e hipertensión es la combinación más, digamos, peligrosa y ocupa un riesgo de 2.60, diabetes y obesidad también, e hipertensión y obesidad también, ¿no? Presentan riesgos altos para hospitalización. Y en el caso del modelo de regresión para muerte, los datos se replican pues también para los mayores de 75 en un casi 4 veces más que el grupo de referencia que es 25-49, aunque también se presenta el riesgo de muerte para el grupo de edad de 50-74. Y los otros datos, diabetes, hipertensión y obesidad, diabetes, hipertensión y diabetes y obesidad e hipertensión y obesidad, repiten los riesgos para hospitalización, pero son también riesgos muy importantes. Habría también que señalar estos datos que encontramos y que se han reportado en otros lados. Parece ser que los servicios públicos de hospitalización tienen riesgo más alto para muerte comparado con los servicios privados. Podemos ver el IMSS que tiene un riesgo de 9.25. Pero ¿qué es importante en este contexto? ¿Qué tanto es el peso de la edad, el peso de la comorbilidad o el peso de otras condicionantes? Este es un análisis que está ya a punto de ser aceptado por el Journal of Gerontology, en donde comparamos la edad, el número de comorbilidades y algo que llamamos índice de rezago, que revela el efecto de las condiciones sociales o los determinantes sociales. Y por supuesto el riesgo solamente por edad es alto, pero también la combinación de comorbilidades y la combinación de los determinantes sociales. Y de hecho, si combinamos estos dos, comorbilidades con determinantes sociales, encontramos que el riesgo es superior al propio riesgo de la edad, aunque por sí mismo también la edad es un factor importante y no podemos negarlo. Así que en este contexto de síntomas, de prevalencias, de hospitalización, de muerte, ¿qué es lo que está pasando con la pandemia en este momento? Este es un diagrama que habla de los efectos. Hasta arriba, en los primeros cuadros, tenemos la infección por COVID, el aislamiento en casa, las restricciones en sectores no esenciales, las restricciones de transporte, ¿qué efectos tienen? Podemos centrarnos en la última línea y bueno, tenemos en curso enfermedades no COVID desplazadas, aislamiento social, desorden social, inactividad física, violencia familiar, acceso reducido a necesidades básicas, deudas e inseguridades de vivienda. Es decir,
la búsqueda del equilibrio entre el control exitoso de la pandemia, que finalmente son estrategias de salud pública para reducir la transmisión comunitaria, la reducción de nuevos casos, la reducción de la demanda de servicios de salud, la reducción de la mortalidad, tiene efectos. El equilibrio entre estos efectos es muy delicado y muy frágil. Y tendremos o ya tenemos efectos deleterios como son en la población de personas adultas mayores, soledad y aislamiento, reducción del acceso a los servicios de salud, disminución de la función física y cognitiva y aumento de la dependencia en términos de movilidad disminuida, sarcopenia, depresión, ansiedad, discapacidad visual y auditiva, pérdida de la vitalidad y baja de peso por mala nutrición. Pero ¿cuál es el escenario? Bueno, en realidad todavía no lo sabemos. Estas son las 3 posibles alternativas de la ola pandémica para los próximos meses, estudiadas ya por un grupo de investigadores. Podemos presentar el escenario de picos y valles, curvas más o menos del mismo volumen a lo largo de los próximos meses. Podemos esperar un segundo pico en otoño, como ha comentado el subsecretario López-Gatell, o podemos esperar un proceso lento. La verdad es que hay un cierto grado de incertidumbre de qué nos espera. Pero ¿qué lecciones podemos aprender de esta pandemia y de este efecto efectivo y real en la población de adultos mayores? Yo creo que primero lo que yo diría es que tenemos una lección de índole bioética, que es la más importante desde mi punto de vista. Esta arbitrariedad que parece ser un hecho arbitrario de sobrevivir. Es decir, en los periodos, sobre todo iniciales de la pandemia, el discurso, inclusive en el ámbito de salud y de instituciones de salud, era un poco, bueno, parece que no importa mucho porque finalmente los que se están muriendo son personas mayores de 60, son ancianos. Así es que no hay tanto problema porque los jóvenes no están siendo afectados. A mí esto me parece verdaderamente grave y tenemos que partir del hecho de que el valor individual de cada persona debe ser reconocido como absoluto. La utilidad no es aceptable, la dignidad de una persona no depende de su utilidad. En situaciones de escasos recursos, las decisiones clínicas, que son siempre difíciles, deben ser guiadas por reflexiones éticas que tomen en cuenta la dignidad de las personas y el principio de justicia. ¿Qué mensajes claves podríamos dar? Bueno, primero, un sistema de atención primaria sólido que comentábamos al inicio es el punto central de un sistema nacional de salud que responde a retos como la COVID-19. Ahora más que nunca tenemos que reconsiderar la importancia de atención primaria, no solamente en el manejo de condiciones crónicas, sino en el manejo de condiciones agudas. Segundo, los tomadores de decisión deben enfocarse en mejorar cómo las poblaciones envejecen. En tanto que la mortalidad por COVID incrementa con la edad, no solo es la edad cronológica la que importa, sino las condiciones crónicas subyacentes. Y tercero, centrarse en medidas de salud pública e investigación que reduzcan la tasa de envejecimiento biológico es primordial para que la sociedad explote plenamente en realidad uno de los mayores logros del siglo pasado, el aumento de la esperanza de vida saludable. Tales esfuerzos deben ser cruciales para reducir los costos de futuras pandemias que ocurrirán a lo largo de nuestra vida. ¿Qué debe ofrecer la atención primaria? Atención primaria centrada en la persona, involucrar a la persona en la toma de decisiones, atención integral y atención comunitaria y cuidado en casa. Un punto de importancia, porque yo sé que me están escuchando muchos jóvenes, estudiantes. Un mensaje importante que yo quiero dar es que tenemos que tener cuidado con la investigación en COVID que se ha producido de una manera exponencial en el mundo. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que leemos y tenemos que mantener la visión crítica de lo que leemos. Hay cosas que no se están investigando, por ejemplo, el preprint del primer reporte de hidroxicloroquina del 20 de marzo alcanzó 520 veces citaciones cuando era un estudio no aleatorizado, a diferencia de otros artículos que sean muchísimo más sólidos. Hay que tener cuidado. Y yo terminaría por decir que la salud es un asunto político, tiene que ver con las políticas del New York Times, que listaba las muertes de Estados Unidos. Y finalmente yo terminaría por decir
que el discurso que hace recaer la responsabilidad del individuo es limitado y que tenemos que pensar que también los gobiernos tienen responsabilidad. Hablamos naturalmente del tracking como parte de estrategias del gobierno, pero ¿es realmente esta la única opción? La pandemia, por otro lado, ha señalado terrible desigualdad en nuestro mundo. Así es que, precisamente por los jóvenes que me están escuchando, yo diría que si no cuestionamos, si no criticamos, si creemos que es natural las medidas, sin darnos cuenta de que estamos siendo parte activa de esta segmentación, estamos mal. Tenemos que dar paso no al miedo, no a la pasividad, no a la disciplina estricta de los ciudadanos, y podría ser esto reemplazado o combinado, porque no estoy hablando de desobedecer a las instrucciones del gobierno, pero estoy hablando de que debemos tener un esfuerzo colectivo, apoyo mutuo, solidaridad y cuidado para todos, en especial para las personas adultas mayores, pensando siempre que otro mundo es posible. Muchísimas gracias por su atención, son muy amables. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente presentación. Creo que ha sido muy ilustrativa. Ha dejado ver varios retos que se encuentran desde esta población, de esta perspectiva de población de alto riesgo, que son los adultos mayores. Pero creo que hizo un énfasis en algo muy importante. Y una de las preguntas que tenemos por aquí en el auditorio es que nos preguntan, ¿qué puede hacer la atención primaria para enfrentar la pandemia de la enfermedad del COVID-19, doctora? Bueno, la atención primaria es fundamental. De hecho, hay muchos esfuerzos en el mundo enfocados en este momento precisamente a buscar alternativas de atención que puedan dar los médicos y el equipo de salud de atención primaria. Pero específicamente resguardar la vitalidad, la funcionalidad de la capacidad intrínseca de las personas adultas mayores es una tarea fundamental de la atención primaria y en eso deberíamos estar enfocados. Y por supuesto, por el otro lado, la detección oportuna de personas adultas mayores que estén sufriendo o que puedan sufrir consecuencias deleterias de COVID. Y una tercera alternativa es la vigilancia estricta de las comorbilidades para que esto no constituya un factor de riesgo en las personas adultas mayores. Yo diría que serían esos tres puntos. Ok, doctora. Otra pregunta que nos mencionan es, ¿qué acciones pueden tomar las personas adultas mayores y la sociedad para mejorar las condiciones de vida y hacer frente a la enfermedad COVID-19? Bueno, yo creo que esto es un esfuerzo de la sociedad en su conjunto. Por un lado, bueno, este asunto de aislamiento de las personas adultas mayores en el contexto de la epidemia, pues es una realidad. No podemos transgredir esta estrategia, pero obviamente tenemos que buscar alternativas para, por un lado, mantener conectados y la familia y la sociedad vigilar que las condiciones de alimentación, de cuidado, de medicación, de cumplimiento con la prescripción se cumplan por parte de las personas adultas mayores. Entonces, esa es una, digamos, responsabilidad comunitaria que tenemos que cuidar. Un poco esta solidaridad entre todos creo que es un punto fundamental en el que todos tendríamos que estar pensando para de alguna forma enfrentar como una comunidad unida este reto que estamos viviendo ahora. Ok, otra pregunta, doctora. ¿Existe algún dato sobre el efecto que tendrá el COVID sobre las personas con fragilidad? No, pero de hecho es una pregunta muy interesante porque estamos precisamente en la búsqueda de información relativa al efecto que va a tener la pandemia como evento global y las personas que hayan sufrido COVID, qué efectos, que hayan sobrevivido, qué efectos van a tener en su vida futura. Y ya hay estudios que revelan, como en el caso de otras enfermedades por coronavirus y de la propia influenza, que revelan efectos deleterios a largo plazo y, pues, por supuesto, un aumento de la fragilidad. Entonces, tendremos que estar muy al pendiente de esa situación en las personas adultas mayores que de por sí ya son frágiles y que sufrieron COVID y lograron sobrevivir. Ok. Doctora, en esta perspectiva, bueno, en esto que habla usted y en específico en los últimos años ha hablado sobre perspectiva de curso de vida del envejecimiento y que bien usted aclara, ¿no? No es llegar
a esta etapa de adulto mayor, de adultez mayor, pensando que hasta ese momento uno es una persona de alto riesgo, sino esto tiene que ver con los estilos de vida y en específico el efecto de estas personas que hoy de mediana edad, jóvenes, que puedan pensar que este efecto de la carga de la enfermedad afecten obviamente en etapas ulteriores o posteriores de la vida. ¿Alguna idea de cómo podría afectar a lo que hoy padecería esta inmunidad de los jóvenes al pensar que no son el grupo de alto riesgo? ¿Cómo sería su envejecimiento? Sí, claro, ya sabemos que las condiciones de vida de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, tienen que ver directamente con la forma en la que envejecemos. El problema es un poco esta visión de que no somos vulnerables en la juventud y que vemos la vejez como algo muy lejano, ¿no? En realidad no pensamos que no nos corresponde todavía preocuparnos por el envejecimiento, pero creo que me parece que debemos que cambiar esta perspectiva y evidentemente estilos de vida deleterios tendrán efectos nocivos en la forma en la que envejecemos. No, por supuesto que el ejercicio es positivo en cualquier etapa de la vida, aun cuando se inicie tardíamente, pero evidentemente la actividad física tomada desde la infancia pues tendrá un efecto positivo muy importante, igual que otros estilos de vida saludables. La forma en la que vivimos tiene que ver con cómo envejecemos, eso es un hecho definitivo. Una pregunta, doctora Diana R. Rivera Hernández, pregunta si puede haber efectos neurológicos secundarios después de superar el COVID-19. Sí, hay alguna información que habla de efectos neurológicos deleterios que permanecen. Todavía no hay tiempo suficiente para evaluarlo y las cortes apenas se están integrando, pero es posible que haya enfermedad cerebrovascular, que haya afectaciones en la cognición y que las personas presenten otro tipo de efectos. Es todavía muy temprano para decirlo, pero hay algunas investigaciones que hablan a favor de los efectos a largo plazo que tendrá la enfermedad COVID en el sistema neurológico. Finalmente, la última pregunta, doctora, que nos hacen es si existe algún efecto adicional sobre el efecto, bueno, sobre haber fumado, la historia de tabaquismo en etapas anteriores de la vida o las personas que fuman en la actualidad y siendo adultos mayores, si existe Sí, algo. bueno, ya el tabaquismo es uno de si uno le entiende como una enfermedad adictiva que tiene que ver con COVID. Es un factor de riesgo para COVID. Eso está también ya definido y sabemos que las personas que fuman tienen mayor riesgo de agravarse y de tener efectos deleterios de la enfermedad. Y como condición de estilo de vida para el proceso de envejecimiento, pues por supuesto el tabaquismo es uno de los factores de riesgo más importantes en muchísimos ámbitos, desde, por supuesto, lo que ya conocemos, enfermedad cardiovascular, circulatoria, enfermedad respiratoria, etcétera, ¿no? Desde todos los puntos de vista, ¿no? Inclusive cognición. Finalmente, doctora, nos pregunta, la última pregunta ya para cerrar esta sección, nos pregunta Karimé Ortiz de Montellano, ¿esta pandemia alterará el cambio demográfico que se estaba presentando en México y a partir de esto es posible presentar una nueva distribución de un cambio demográfico? Ah, es una pregunta difícil de responder. Yo esperaría que no. Es decir, me imagino que lo está preguntando por la mortalidad más alta en población de adultos mayores. Los números no han sido todavía tan graves como para afectar la curva demográfica. Yo creo que no. Esperaría que no, porque sería realmente catastrófico, pero eso es algo que tendremos que analizar en los próximos meses, ¿no? Finalmente, doctora, un mensaje de cierre que quiera compartir con nuestra comunidad, todos los que están observando su plática. Bueno, yo diría básicamente lo mismo. Me parece que la atención primaria, en donde están involucrados todos los personajes del equipo de salud, es una estrategia vital para hablar de sistema universal y para responder a este tipo de retos como esta pandemia que estamos enfrentando. Y que la población de personas adultas mayores tenemos que tenerlos presentes para cuidar en la medida de lo posible los efectos graves y de riesgo que están representados por las comorbilidades en general. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Le mandan saludos de Ecuador, de Colombia y en México de Oaxaca, Puebla, Sonora, Morelos, Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México, Guadalajara, Coahuila, Morelos, Veracruz y Michoacán. Igual algunas asociaciones y escuelas, la Universidad Central de Ecuador, la FES de Zaragoza, Ortodoncia Iztacala, Universidad Autónoma de California, Universidad de Veracruz y ACUEC de Ecuador. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. A la constancia que le da la universidad. Bueno, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Odontología, otorga la presente constancia a la doctora Carmen García Peña por su participación académica en el tema la atención primaria, la persona adulto mayor y la pandemia de la enfermedad COVID-19. Esto en el ciclo de conferencias COVID-19, atentamente por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, 8 de junio del 2020, y firma al calce nuestra directora, la doctora Elba Rosa Leiva Huerta. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, muy amables, gracias, muy agradecido. Muchísimas gracias, doctora Carmen García Peña. Gracias, gracias a ti. Excelente plática. No me veo porque gracias. Me bloquearon desde allá, pero... Gracias, doctora, muy amable, muchas gracias. Excelente gracias. Plática. Gracias. Que estés muy bien. Finalmente, antes de cerrar la transmisión, les agradecemos que hayan estado acompañándonos durante estas dos pláticas, que hoy es el día inicial. Recordarles que este ciclo de conferencias estará del 5 al 12, de lunes a viernes. Y bueno, invitarlos a las conferencias de mañana, martes 9 de junio, que tenemos tenemos 4 invitados que darán 3 pláticas. Contaremos con la presencia de la doctora María de Lourdes García, del Instituto Nacional de Salud Pública, también la doctora Miriam Bobadilla Valle, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y finalmente en una plática conjunta el doctor José Bernardo Rosas Fernández y Alejandro Ramírez, que nos hablarán sobre cubrebocas, el manejo del equipo esencial de protección personal. Bueno, muchísimas gracias, les agradecemos, continúen, nos vemos mañana. Saludos. Gracias. Excelente día, a cuidarnos todos.